I want to share a word with you this morning. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta mañana. A word that God has given me for the past 2 weeks. Una palabra en la cual el Señor me ha dado por varias semanas. Last week we spoke about the gift of repentance. La semana pasada hemos hablado sobre el regalo del arrepentimiento. Pray that you will bless with that word. Y espero que sean bendecidos con esa palabra. But today I want to give another gift. Pero hoy le quiero dar otro Can I give regalo. another gift? ¿Le puedo dar otro regalo? But this gift Pero este regalo has a double blessing. tiene una bendición doble. Man, that's a good one right there. Who likes double blessing gifts? ¿A quién le gusta una bendición doble? I like double blessing gifts. A mí me encanta. Amen. So let's go to the book of Ephesians chapter 4, Vamos a entrar en el libro de Efesios capítulo 4, verse 32. versículo 32. If you don't have your Bible, look at the screen. We got you. Si no tienen sus Biblias, mira la pantalla. Amen. We hooked you up again this morning. Te juqueamos de nuevo en esta mañana. Amen. What did God's name read in the name of the Father, Son, the Holy Spirit? The church says, Amen. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Antes, sed bondadoso uno con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. I'm going to say it again. Be kind to one another, tender-hearted, forgive one another, even as God in Christ forgave you. Una vez más, antes, sed bondadoso uno con otro, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. I want to talk to you for a few minutes this morning Quiero hablarle por algunos minutos en esta mañana under the gift bajo el regalo of forgiveness. de el perdón. Oh my God. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, the best gift I can give to you el mejor regalo en la cual puedo darle is my forgiveness. es mi perdón. And the best gift I can give to myself Y el mejor regalo que yo mismo me puedo dar is deliverance. es liberación. Have a seat this morning. Pueden tomar sus asientos en You know esta that mañana. y'all guys say too quiet, I preach 3 hours long. Ya saben que si está muy silencioso, él sigue por ahí para abajo. The truth of the matter is La verdad es that forgiveness que el perdón is not easy. no es fácil. Forgiveness is one of the hardest things a human being can do El perdón es una de las cosas más difíciles que el ser humano puede hacer, because it involves a lot of our emotions porque involucra muchas emociones and also involves a decision we have to y make. también una decisión en la cual tenemos que tomar. And it's here in the book of Ephesians Es aquí en el libro de Efesios that Paul, who is the author of this book, que Pablo es el autor de este libro. he is recognized as a scholar amongst all the scholars. Él es reconocido como un erudita de eruditas. He is written more than half of the New Testament. Él ha escrito más de medio libro del Nuevo Testamento. And when you read the letters of Paul, Y cuando da lectura a las cartas de Pablo, they are called either letters or epistles. se llaman cartas o epístolas. When you read there are certain letters that are characterized together. Y cuando da lectura, nota que hay algunas cartas que están recogidas juntas. Paul writes 4 letters Pablo escribe 4 cartas while he is imprisoned in Rome. cuando se encuentra encarcelado en Roma. It is the book of Ephesians, Es el libro de Éfesos, Philippines, Filipenses, Colossians, Colosenses and Philemon. y Filemón. These letters Estas are cartas considered son consideradas prison letters cartas de prisión because they are being written in the time of his imprisonment. porque fueron escritas durante su encarcelamiento. It's interesting to me Es muy interesante para mí that this man named Paul que este hombre llamado Pablo is in prison se encuentra en la cárcel or in house arrest, o encarcelado en su propio but hogar, has the time pero tiene el tiempo to write a message para escribir un mensaje to a church. a una iglesia. Okay.
When you read the letters of Paul, Cuando da lectura a la carta de Pablo, most of his letters la mayoría de sus cartas are addressed to a church son dirigidas hacia la to iglesia deal with certain issues para lidiar con algunas situaciones within the church. dentro de la iglesia. This is why I say Por eso es que yo digo that the Gospels que los are evangelios for the new believers, son para los nuevos creyentes, but the Pauline letters pero las cartas paulinas are for the church. es para la iglesia. Because there are some issues in the church Porque hay algunas situaciones en la iglesia that we need to learn how to deal with. que tenemos que aprender cómo lidiar con We need ellas. to step away from the Gospels Necesitamos irnos de los evangelios un poco and go into the meat of the Word of y God. entrar en la carne o en la parte fuerte de la palabra de Where Dios, you're not confronted with your own issues. donde ahora estás confrontado con tus propias situaciones. But when you read the book of Ephesians, Pero cuando da lectura al libro de Éfesos, there are certain themes in this book. hay algunos temas dentro de este libro. And allow me to just give you a foundation of the Y book. permíteme darle una fundación sobre estos libros. I'm going to be quick, I promise Y you. no voy a tomar mucho tiempo, se los prometo. I just want to make sure the sancocho is very hot when we get downstairs. I guarantee you it's going Quiero to be hot. asegurarme que ese coche esté bien calentito cuando yo llegue. But there are certain themes in the book of Ephesians. Pero hay algunos temas adentro del libro de Éfesos. One of the themes is Uno de los temas es Christ's supremacy and divine purpose. la supremidad, how do you say that? Come on, you got it. De Dios And his divine purpose. y su propósito divino. It is here where Paul teaches us Es aquí donde Pablo nos enseña that Christ que Cristo has the power tiene el poder and the y authority la autoridad over all things. sobre todo. It is here Es aquí in this theme en este tema that Paul teaches us que Pablo nos enseña a of the nosotros sovereign power of God, sobre el poder soberano de Dios, his sovereign plan, su plan soberano, and y reveals nos revela that everything, todo, que que todo, is ultimately summed in Christ. todo se suma adentro de Cristo. Can I prove it to you in the Te Bible? lo puedo probar a través de las escrituras. Ephesians chapter 1, Efesios capítulo 1, verse 22. versículo 22. And he put all things under his feet and gave him to be the head of all of things. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. In other words, En otras palabras, he has the power Él tiene el poder over nature, sobre la naturaleza, over government, sobre gobierno, over everything upon the sobre earth. todo en la faz de la tierra. He is the head of the church, Él es la cabeza de la and we are iglesia. the Y body. nosotros somos el He is cuerpo. the God Él es el Dios with a sovereign plan con un plan that soberano has all power and dominion. en la cual tiene todo el poder y dominio. There's a second theme Hay un segundo tema of the theme of salvation by the grace and through faith. y este tema es la salvación a través de la fe y gracia. In other words, En otras palabras, this theme teaches us este tema nos enseña a the nosotros fundamental teaching los fundamentos de las enseñanzas about salvation sobre la salvación, is a gift. en la cual es un regalo. Salvation is a gift. La salvación es un regalo. Salvation is a gift. Salvación es un regalo. In other words, en otras palabras, It was given to you by Christ. te fue dado a través de Cristo. There's nothing in your human hands. No hay nada en tus manos humanas There's nothing that you can do en la cual tú podrás hacer that you can be saved. que tú puedas ser It's salvo, by the grace of si God, no es a través de la through gracia de our Dios, faith in a God. través de nuestra fe en Dios. We're walking in obedience with God, Estamos caminando en obediencia con Dios, walking and trusting in God. caminando y confiando en Dios. That then we will reach salvation. Entonces podremos alcanzar la salvación. It is here that Paul Es says aquí en la cual Pablo dice, that this is that within this text. adentro de estos versículos, There's a divine rescue que hay un rescate divino and a divine y transformation. una transformación divina. In other words, En otras I'm palabras, saved by grace, soy salvo a través de la but there's got to gracia, be a divine transformation. pero tiene que haber una transformación divina. There has to be a divine transformation. Una transformación divina. You cannot make it to heaven No puede lograr alcanzar al acting cielo like your old self. comportándote
viéndote como el viejo There has hombre. to be a change. Tiene que haber un And cambio. that change is through the grace of God. Y aquel cambio es a través de la gracia de It Dios. is only through Christ Es solamente a través de Dios that we can be saved. que podamos ser salvos. Acts chapter 4, Hechos capítulo verse 4, number 12 versículo 12, says this. dice esto. Salvation is found in no one else, for there is no other name in heaven given to mankind that can be saved. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Let me make it simple for you. Déjame simplificarlo. Muhammad cannot save you. Mohammed no te puede salvar. The Pope of France cannot save you. El Papa no te puede salvar. The Pope of Italy cannot save El you. Papa de Italia tampoco te puede The salvar. only one El único that can save en you, la cual te puede His salvar. name is Jesus, Su nombre es the Jesús, Son, living el God. Hijo viviente de Dios. It's here that Paul Es aquí que Pablo teaches us another theme. nos enseña otro tema. He says Él dice the church que la iglesia is God's dwelling place. es el lugar donde Dios mora. Man, I love that one. Me encanta ese. It is here where Paul emphasizes Es aquí donde Pablo trae énfasis of a spiritual temple sobre un templo espiritual built upon the teachings of the apostles, construido sobre las enseñanzas de los apóstoles and Christ being the cornerstone. y Cristo siendo la tierra angular. But must I remind you tierra angular. Les tengo que recordar That yes, this is God's house, que sí, esta es la casa de Dios, but there's another temple pero hay otro templo that God desires to dwell. en la cual Dios quiere morar. You didn't catch that? I'm gonna say it No again. lo captaste, pero lo voy a decir de This nuevo. is God's house. Esta es la casa de Jehová. His presence is in this Su house. presencia se encuentra en este We lugar. are the guests of this house. Somos los huéspedes de esta casa. But can I tell you something? Pero les puedo dejar saber algo. In the New Testament, En el Nuevo there's Testamento a new temple. hay un templo nuevo And Paul says it. y Pablo lo dice. He says, your body Él dice, tu cuerpo is the temple es el templo of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. In other words, en otras that palabras, the power of God que el poder de and His Dios y presence su presencia dwells within us. mora dentro de nosotros. The Bible says La Biblia dice in John chapter en 1, Juan capítulo 1, verse 14, versículo the 14, Word became flesh el verbo se hizo carne and He dwelt among us. y habitó en nosotros. 2 Corinthians Segunda Corintios, chapter 6, capítulo 6, verse 16. versículo 16. He says, Él dice, I will dwell in them habitaré en ellos and I will walk among y them. andaré con ellos. In other words, en otras My palabras, body mi cuerpo is the temple es el of the templo Holy Spirit. del Espíritu Santo. So this, if my body is the temple, Entonces, si mi cuerpo es el templo, that means eso significa that my conduct needs to be que different. mi conducta tiene que ser diferente. I know you expected a hype sermon for the new Yo year. sé que tú esperabas un sermón diferente para esta ocasión. Cerramos con brocha de oro. We're gonna close it out with a gold seal. That's all good. Eso es todo bueno. But let's get to the meat of the word. Pero vamos a alcanzar a la clave de la palabra. When God tells us Donde Dios nos deja you're saber, the temple, tú eres el and if you're templo. the temple, Y si eres el there's templo, a conduct hay una conducta and there's a behavior y hay una manera de ser that you have to be. en la cual tiene que And if you llevar. are a son of God, Y si tú eres hijo de Dios, you have to practice tiene que practicar forgiveness. el perdón. Ooh. All right. The other theme in the book of Ephesians, El otro tema en el libro de Éfesos, y'all all know this one, ustedes ya lo conocen. is in Ephesians chapter 6. Es en el Efesios capítulo 6. Es cuando usted más se emociona. And that's where you get all emotional. Porque habla de la guerra espiritual. Because it talks about spiritual warfare. Habla de la armadura de Dios. About the armor of God. Usted se emociona mucho. You get emotional. Porque usted piensa Because you think que con toda esa armadura that with all of that armor, usted va a estar bien. you're going to be all right. And most of the time, Y la mayoría de las veces it's good to understand the armor. está bien en poder entender la armadura. But what is the purpose of knowing the armor Pero ¿cuál es el propósito de conocer sobre la armadura and you don't know how to use it? y no sabes utilizarla? It is here that Paul says, Es aquí donde Pablo dice we wrestle not with flesh and blood, que no luchamos contra carnes,
But we wrestle with principalities, pero con principados, teaching us enseñándonos that our warfare que nuestra guerra is espiritual not against our no brother. es en contra de mi hermano. So please Entonces, por favor, tell your brother next to you, decirle a tu vecino cerca de ti, I'm not fighting against you. no estoy peleando contigo. Paul says Pablo dice, there's a major threat upon us, hay una amenaza mayor sobre nosotros and it's spiritual, y es espiritual, not carnal. no carnal. While you're fussing with your A neighbor, lo que tú estás refufuñando con tu vecino, the devil is trying to destroy your el children. enemigo está tratando de derrotar tus hijos. Focus your attention. Enfócate, Focus your attention enfócate in the attacks of the enemy, en los ataques del enemigo and stop fighting with your brother, y deja de pelear con tu hermano, because the word of God porque la palabra de Dios is a double-edged sword. es una espada de dos filos. It's not to hurt your No friends, es para lastimar a tu but it's to amigo, fight the enemy. sino pelear en contra del enemigo. It is the text Es un versículo that teaches us en la cual nos enseña a the nosotros value el valor of being de dressed ser vestido with the armor of God. con la armadura de Dios. I gave you a glimpse of the book of Y Ephesians, le di un sinopsis sobre el libro de Éfesos. but when you go to Ephesians chapter 4, Pero cuando entra a Efesios capítulo 4, there's certain themes that Paul talks about. hay algunos temitas en la cual Pablo habla It's about unity, sobre la unidad, conduct conducta of a new life. de una vida nueva. Paul says Pablo dice that unity que la unidad is the central theme of the book of Ephesians. es el tema céntrico del libro de Éfesos. When you look at Ephesians chapter 4, Cuando miras a Efesios capítulo 4, from verse 4 to verse de 6, versículo 4 al 6, he says él dice there is one body and one que spirit. hay un cuerpo y un espíritu. Just as you're called in one hope of your calling, Como fuiste llamado de la esperanza de tu llamamiento, one Lord, one faith, un one Dios, baptism, una fe, un bautismo, one God and Father un of all, Dios sobre todo, who is above all en la cual sobre todo and through all y a través de todo and in all. y en todo. So Paul says Entonces Pablo dice that unity que la unidad needs to be in the church. es requerida estar en la iglesia. When you read Ephesians chapter 4, Cuando da lectura a Efesios capítulo 4, before you get to verse 25, antes de alcanzar el versículo 25, there's a key word. hay una palabra clave. It's called therefore. Se llama he aquí. Therefore means He aquí significa that he's going to expound on what he said que in the previous él va verses. a hablar un poquito más de lo que él habló sobre los versículos anteriormente. When he says Cuando él dice that we are not supposed to act que no estamos supuestos like comportarnos we're in the flesh, como estamos en la carne, but act like we have been saved and pero que sanctified. fuimos salvados y santificados. So what Paul is trying to let the church know Entonces lo que él está tratando de dejarle saber a la is iglesia that if there's any bitterness in your heart, es que si hay amargura en tu corazón, it's going to break the unity. va a quebrantar la unidad. Okay. Because bitterness Porque la amargura seeks division. busca Busca la división. la división. So Paul gives a list of things not to do Entonces Pablo nos da una lista de qué no debemos hacer. from verse 25 De versículo 25 all the way to verse 31. hasta el versículo 31. Then he says, Entonces él dice, be tenderhearted sea blando de corazón, blandito de corazón, and forgive. y perdonar. Hold up a second. Espérate. You gave me a list of things not to do. Tú me diste una lista de lo que yo no debo And you're hacer. telling me Y me estás diciendo a mí that not to lie about people. que no mientas sobre personas. Ooh. Don't do nothing with malice or anger. No hacer nada con malicia o enojo. But Paul, do you know it's hard sometimes to forgive? Pero Pablo, ¿tú no sabes que es difícil algunas veces perdonar? Especially Especialmente if the attacks are somebody close to you. si los ataques es de una persona cercana de ti. Man. You know how hard it is to forgive your brother or your sister? ¿Sabes cuán difícil algunas veces es poder perdonar tu hermana o tu hermano? To forgive your husband or your wife? Perdonar tu esposo o esposa. And Paul says, Y Pablo dice, but be tenderhearted pero sea blandito de corazón and forgive. y perdonar.
Hold up, Paul. Pero espérate, Pablo. You have to understand, Tiene que entender. I'm a Puerto Rican from the Bronx. Soy puertorriqueño del Bronx. You know, I have some debts in my hand. Tengo alguna deuda alistada en mis Hay manos. personas que me la deben. There's people that owe me Porque en la realidad es, because in all reality, hay personas dentro de la there iglesia are people within the church que tienen una lista that have a list de gente of people que lo han ofendido. that have offended them. Y dicen, And they say, cuando se termine el año 2025, when 2025 ends, yo voy a cobrar esta ofensa. I'm going to Charge. charge for the offenses. Pero Pablo te dice, But Paul tells you, be tenderhearted, sea hablando de corazón, be compassionate, sea compasivo, be loving, sea amoroso and forgive. y perdone. So you mean to tell me I need to forgive those that curse me? Entonces yo tengo que perdonar a aquellos que me maldicen. I have to forgive those that cause harm to me? Tengo que perdonar a aquellos que me causaron daño. Be kind, Sea bondadoso, be loving, sea amoroso be compassionate. y compasivo. Forgive them. Perdónalos. Man, you're missing it. No lo está You mean to captando. tell me that I got to scratch off the names of my list? Yo tengo que borrar la cuenta y los nombres en mi lista. And Paul says, Pablo dice, look at the list, mira la lista, be kind, sea bondadoso, be loving, sea amoroso, be merciful, sea misericordioso and forgive them. y perdónalo. But can you understand? It's hard Pero to puedes forgive. entender que es difícil poder perdonar. But Paul says, Pero Pablo dice, be kind, sea bondadoso, be compassionate, sea compasivo and forgive. y perdonar. Because if you are a mature Christian, Porque si eres un cristiano maduro, you will practice forgiveness. tú practicas el perdón. Because forgiveness is what you give to the person. Porque el perdón es la cosa en la cual tú le das a la persona. But deliverance is what you receive for yourself. Pero la liberación es la cual tú recibes para tú mismo. Why would I want to walk with baggage to ¿Por 2026 qué quiero andar con motetes en 2026? when I can let everything go Cuando yo puedo dejar todo ir and see God bless my y life? ver que Dios bendiga mi vida. Paul says, Pablo dice, be merciful. sea misericordioso And forgive. y perdonar. He talks about unity. Él habla sobre la unidad. Unity La unidad has come with harmony. viene con armonía. Harmony La armonía is a sound. es un sonido. Man. You know, you can tell when a church is not Te united puedes dar cuenta cuando una iglesia no está unida, when there's no sound of God's presence. cuando no hay sonido de la presencia de Jehová. When the church is united, Cuando la iglesia está unida, the church la iglesia resembles the kingdom. refleja al reino. Preach, Pastor. In other words, En otras that palabras, what's up there que lo que se encuentra allá arriba will show up in here. va a aparecerse aquí. But unfortunately, Pero desafortunadamente we talk about unity, hablamos sobre la unidad, but we remove the word forgiveness out of it. pero removemos la palabra perdón. Forgiveness El perdón brings reconciliation, trae reconciliación, brings us together. nos trae unidos. In other words, En otras palabras, when one body cuando un cuerpo departs from the body, se va de otro cuerpo, forgiveness el perdón brings them right back. lo atrae de nuevo. But Paul says Pero Pablo dice, it's a conduct es una conducta and a decision. y una decisión, Because forgiveness porque el perdón is not a feeling, no es un sentimiento, it's an action. es una acción. Forgiveness El perdón is not just me feeling remorse, no es simplemente yo sintiéndome mal. but forgiveness is El perdón es I'm going to bring you my forgiveness, que yo te voy a traer mi perdón, but I'm going to bring it to the one who can forgive you. pero te voy a traer aquel que te puede perdonar a ti. Can I prove it to the Bible? Te lo puedo probar a través de las What escrituras. true forgiveness looks like? Lo que el perdón verdadero se ve. There's a story in the Bible, Hay una historia en la Biblia, in the first book, en el primer libro, under the name of a man named Joseph.
y es sobre un hombre llamado José. When you read Genesis 37 Cuando da lectura a Génesis 37 all the way to chapter 50, hasta el 50, this is the longest story of a man in the esta es Bible. la historia más larga de un hombre o personaje en la Biblia. I just love this story Me encanta esta historia because it is what we can relate to today. porque nos podemos relacionar con esto hoy. Joseph is the youngest brother, the youngest son of Jacob. José es el menor de hijo de Jacob. He is the favored one. Él es el favorito. He is the one that the father loves the most. El padre lo ama tanto. To the point that his father gave him a cloak of many colors. Hasta el punto que le dio una túnica de muchos colores. The Bible tells La us Biblia nos dice a that nosotros his brothers despised Joseph. que sus hermanos no encajaban con José. Sus hermanos odiaban a José porque veían la vestimenta del favor de su padre sobre José. Come Because on. when they looked upon that tunic, they saw the father's favor over their brother. Can I tell you ¿Y something? les puedo compartir algo? Sometimes people hate on you, Algunas veces las personas te odian. not because of who you are, No es simplemente por quien tú but because of the eres, favor of God over your life. sino por la gracia o favor que está sobre tu vida. The Bible says La Biblia dice that Joseph one day que un día José went to his brothers fue a sus hermanos and told his brothers, y les dijo, I had a dream yo tuve un sueño that y'all guys were bowing to me, que ustedes se inclinaban hacia mí and I was high up, y yo estaba en un lugar and y'all guys alto were rolled y down. ustedes estaban en un lugar bajo. And this Y esto ignited in them encendió en ellos revenge. venganza. The Bible says La Biblia dice they plotted to kill Joseph. que ellos hicieron un complot para matar a José. Ellos quisieron matar a José porque si sacamos a José de la foto, Because if we remove Joseph out of the picture, la amenaza ya no the existe. threat no longer exists. Can I tell you something? ¿Les puedo compartir algo? There's people in your life Hay personas en tu vida that have plotted against you, que han ha hecho complot en tu contra, trying to kill you, tratando de matarte, not because of who you are, no por quien tú eres, but they see inside of you sino porque ellos ven que adentro de what ti they want to be, lo que ellos desean hacer, but they can never make it to that place. pero no lo pueden lograr. Because God selects who He wants to bless. Porque Dios selecciona aquello en la cual Él quiere bendecir. The Bible says La Biblia they dice plotted against que him. ellos hicieron un complot en su contra They want to kill him. y lo querían matar. But one of the brothers said, hold up a second. Pero uno de los hermanos dijo, espérate un tantito, Let's not kill him. no vamos a matarlo, Let's sell him. vamos a venderlo. Let's get him out of the picture. Vamos a removerlo del el cuadro, escenario, And let's make sure he's far away from us. y vamos a asegurarnos que Él está de una larga The distancia. Bible says La Biblia nos dice that Joseph went through 3 stages. que José entró en 3 diferentes etapas. The pit, El pozo, the prison, la prisión the palace. y el palacio. The El pit, pozo, the prison, la prisión and the palace. y el palacio. Watch this. Miren esto. In the prison, En la prisión, he uses his gift. él usa su don And he tells the guy, y él les dice al hombre, cuando tú subas, when you go up there, no te olvides de mí. don't forget about me. Can I pitch my tent for a second here? ¿Puedo pararme un poquito aquí? Stop asking men to lift you up. Deja de pedirle a los hombres que te levanten. God will lift you up Dios mismo te levantará on his due time. en su debido tiempo. Joseph is in prison. José se encuentra en la prisión. Now he steps into the palace. Ahora entra en el palacio. In the palace, Y en el he palacio, is granted the power. él está dado un poder. Man, let me stay right there for a second. Déjame permanecer aquí por un momento. He had no power over Él here, no tenía poder aquí, but God put him in a place of power. pero Dios le puso en un lugar con poder. He has control of all Egypt. Él tiene control sobre Egipto. The Bible says La Biblia nos a dice famine struck the land. que una hambruna atacó
la faz de la tierra. Joseph is still in the kingdom. Y José aún está en el reino. When you get to chapter 45 of the book of Genesis, Y cuando alcanza el capítulo 45 del libro de Génesis, there is an encounter with Joseph and his brothers. hay un encuentro con José y sus hermanos. Esto es interesante. This is very So I interesting. can tell you one thing. Les puedo compartir una cosa. If I was Joseph, Si yo fuese José, they will all be in prison. todo se encontraba en una prisión. I'm being real. Estoy siendo real. You hurt me, I hurt you right back. Si tú me haces algo a mí, y voy a querer desquitarme. Y'all laughing. But I guarantee It's you, real. that's the verbiage of some people in the church. Ustedes se están riendo, pero les puedo garantizar que ese es el lenguaje el cual algunos utilizan en la iglesia. Hay gente que dice, There's people that say, yo voy a esperar I'm going to wait cuando Dios me levante when God lifts me up y me pone en posición de poder. and He puts me in a higher position of power. Yo lo voy a destruir a ellos. I'm going to destroy them. Hay líderes There's leaders que han dicho, that have cuando yo said, sea grande, when I get up there, lo voy a pisar la cabeza. I'm going to step on them. Pero José But Joseph nos enseña shows us and lo teaches que us es el verdadero perdón. what is true forgiveness. The Bible says La Biblia nos dice that when he confronts him que cuando él lo confronta, to his brothers, sus hermanos they didn't recognize him. no lo reconocieron Because Joseph is, his attire is different. porque su vestimenta es un poco diferente ahora. His makeup is different. Su maquillaje es un poco diferente. He's an overseer of Egypt. Él sobrelleva el poder en Egipto. And when the brothers look at Y him, cuando los hermanos lo miran a él, they don't recognize him. no lo pueden reconocer. And Joseph tells them, Y él les dice, it is me, soy yo your brother, tu hermano. the one you sold. Aquel en la cual tú vendiste. It is me, Joseph, Soy yo, José. the one that you sold. Aquel que tú vendiste. And this is the opening of the scenario of forgiveness. Y esta es la apertura del escenario del perdón. Joseph could have told his brothers, Él pudiese decirle a sus hermanos, get out. váyanse, I don't want you in my no presence. te quiero en mi presencia. But he chose forgiveness Pero él escogió el perdón than vengeance. antes de venganza. So the first thing that Joseph wants to teach us, Entonces la primera cosa en la cual José nos quiere enseñar a that nosotros when you confront those that have offended you, es que cuando tú te enfrentas a aquellos que te han ofendido, true forgiveness el verdadero perdón will not recall no va a recordar or repeat o repetirá the offense to la others. ofensa de otros. Watch the text. Mira los versículos. He tells them, Él les dice, I'm your brother. soy tu hermano, You sold me. tú me vendiste. The Bible says La Biblia he dice, tells everybody in his chambers, él le dice a todos que se encontraban en aquel cuarto, get out. sálganse. Oh, silencio. Silence. Why he does that? ¿Por qué él hace eso? Because Joseph says, Porque José dice, my job mi trabajo is not to expose their offense no es exponer sus to ofensas other people who do not know of the a offense. aquellos en la cual no conoce la ofensa. Because if they know of the offense, Porque si supieran de aquella ofensa, if I tell them the story, si les comparto la historia, it will change their perspective of who they are. va a cambiar la perspectiva de quiénes ellos son. Get closer. Acérquense. Hay personas There are people que cuando están heridos, that when they are a little hurt, lo primero que hacen the first thing they do es agarrar el celular is grab the cell y phone llamar a Toñita y a Toño and post it on Facebook y decirle a la persona, and tell the people, tú supiste you heard what lo they que a mí me did to me, hicieron en la iglesia. what they did to me in church. Supiste que a mí me dieron. You heard that they hurt me. Joseph says, José dice, this is private. esto es privado. My goal is not to extend the hurt, Mi meta no es tender el dolor, but to find the healing to the hurt. sino encontrar la sanidad a aquel dolor.
José nos enseña a nosotros He teaches us that true forgiveness que el verdadero perdón seeks unity, busca la unidad, not only within the no offender, sobre la persona en la cual cometió la ofensa, but to the whole body. pero sino hacia todo el cuerpo. He says, Él dice, I'm not going to expose you. no voy a exponerlo, But if I expose you, porque si lo expongo, all I'm going to do is contaminate the body. la única cosa en la cual yo voy a lograr es contaminar el cuerpo completo. Can I bring it to simple? ¿Te lo puedo traer? Más simple. Tú sabes que, no me digas que no, Don't tell me no, que cuando a ti te llaman that when they hit you up y hablan de pastor, and they talk about the pastor, come on somebody, about the brother, about the sister, tu perspectiva de esa persona cambia. your perspective of them kind of changes. Yo no sabía que eres así. I didn't know that he was like that. Oh my God. Oh, Dios mío. De verdad. For reals, Lo que hace es what you do que pone una semilla de cizaña en tu is that you corazón. put a seed of negativity in their hearts. So José nos dice a nosotros So Joseph tells us que the true repentance que el arrepentimiento verdadero keeps it private. lo mantiene todo privado. He tells his brothers, Él les comparte a sus hermanos. it's me, Soy yo, your brother. tu hermano. Everybody else get out the room Todos sálganse del cuarto. because ¿Por qué? what I'm going to tell them Lo que voy a decirle a ellos is not beneficial to you. no es para tu beneficio. True forgiveness, El verdadero perdón, watch this, miren esto, does not seek revenge no busca venganza or resentment. ni resentimientos. Joseph is the overseer of Egypt. José es el encargado de Egipto. Listen, with all that power, Nelson, Con todo ese poder, he could have done whatever he wanted with él him. pudiese hacer lo que él deseaba hacer. He could have put him in a prison. Lo pudiese echar a la prisión He could have thrown him out the kingdom. o echarlo del reino. Watch this. Miren esto, There's a famine. hay una hambruna He could let them to die. y él lo pudiese echar para que se muriesen. And when Joseph talks to them, Y cuando José les habla a ellos, Watch that. acérquense. word goes to Pharaoh. La palabra le alcanza a Faraón. And Pharaoh says, Y Faraón dice, hey, Joseph, José, why don't you call your brothers ¿por qué no llama a tus hermanos and call your father y llama a tu papá and tell them to come over? y decirle que vengan, Tell them to leave the land. que dejen su tierra And tell them to, that they can live here in Egypt. y que pueden vivir aquí en Egipto? To tell them Decirle a that ellos we're going to bless them. que vamos a bendecirlos. Can I talk to you? ¿Puede hablarle? What happens ¿Qué sucede when God blesses the offender? cuando el Señor bendice a aquel que te ofendió? What happens to your faith ¿Qué sucede con tu fe? when you're looking for God's judgment? Cuando está buscando por el juicio de Dios But sobre God ellos. chooses to bless the offender. Mas sin embargo, Dios escoge bendecir a aquel que hizo la ofensa. What are you going to do ¿Qué vas a hacer when the one that trespassed against you, cuando aquel que te hirió a ti, the one that hurt you, que te hirió a ti, God elevates him? fue elevado por Dios? What happens to your worship ¿Qué sucede con tu alabanza when o you're asking God adoración? for justice Cuando tú le estás pidiendo a Jehová por and justicia, God chooses to bless those that hurt y you? más sin embargo Dios escoge bendecir a aquellos que te han herido. The king tells Joseph, El rey le dice a José, call your family, llama a tu familia, call your father. llama a tu padre, Tell them, decirle, I'm going to bless them. les voy a bendecir. It doesn't make no sense. No hace ningún tipo de sentido. How can God bless someone that hurts me? ¿Cómo Dios podrá bendecir a alguien que me hiere? But can I tell you something? Pero le puedo dejar saber algo. God's judgment El juicio de is Jehová not based on your feelings. no es basado en tus sentimientos. God's judgment El juicio de It's Jehová based on mercy and es grace. basado en misericordia y gracia. So what happens Entonces, ¿qué when sucede that person violated you cuando aquella persona te ofendió and that person is now saved? y ahora esa persona es salvada? True forgiveness El perdón verdadero does not look for revenge. no busca para la venganza. Watch this, watch this. Miren esto.
Can I give you the secret? ¿Le puedo dar un secreto? It's found in Matthew chapter Se 5, encuentra en Mateo capítulo 5, verse 44. versículo 44. Jesus says, Jesús dice, I say to you, watch, os digo, love your enemies. amar a tus enemigos, Bless those who curse you. bendice a aquellos que te maldicen, Do good to those that hate you. hacerle bien a aquellos que te odian And pray for them. y oren por ellos. He says, Él dice, pray for them. ora por ellos. Okay. Watch this. Miren esto. Because some of you pray the prayer of David. Porque algunos de ustedes oran en la oración de David. Señor, mátalo. Kill them all. Off with their heads. No. Sácalo, padre. Let them go. Y a veces you add a tongue. Hey, like Y that. algunas veces le añaden una alabanza, una lengua o algo But así. Jesus says, Pero Jesús dice, pray for them. ora por ellos. In other words, En otras palabras, pray for blessings. ora por bendiciones. Pray for an encounter with Ora Christ. por un encuentro con Cristo. Pray for restoration. Ora por restauración. Because guess what? Porque ¿sabes qué? One day, Un día, you and I were just like them. tú y yo éramos como ellos. And somebody Y alguien was praying for us. estaba orando por nosotros. He says, Él dice, don't seek vengeance. no busca la revancha, And guess what? venganza. Ready? ¿Sabes qué? Don't rejoice No te regocijes when God puts his hand upon you. cuando Dios ponga su mano sobre ellos. Humble yourself Humíllate and pray y ora for mercy. por misericordia, That judgment que aquel juicio doesn't go over your life. no está sobre tu vida. Porque el verdadero perdón Because true repentance no busca ni se goza en el mal doesn't de seek nadie. or doesn't rejoice in the someone's ruin. Ese es el punto que José nos quiere enseñar. The third point in which Joseph wants to teach us Is that true forgiveness es que el verdadero perdón does not rewind the offense, no rebolina la ofensa does not replay the emotion. ni repite las emociones. Let me stay here for a couple of seconds. Voy a permanecer aquí por algunos momentos. It is in the story Es en esta historia when Joseph finally cuando confronts his brothers. José finalmente confronta a sus hermanos. Verse 46, Versículo 46, verse 45. 45. He tells them, Él les dice a you ellos, hurt me. tú me lastimaste. See, the problem is El problema es true deliverance que la liberación verdadera would not come no va a llegar if you're still in denying the hurt. si aún niegas el dolor. Joseph tells them, José le dice, you hurt me. tú me lastimaste. I was your brother Yo era tu hermano and you sold me. y me vendiste. Verse 46, Versículo 46. he embraces them. Él los abraza. You missed it. No lo captaste. Verse 45, 45, el versículo you 45. hurt me. Tú me lastimaste. You did this to me. Tú me hiciste esto. You sold me. Tú me vendiste. Verse 46, Versículo 46. come here. Ven aquí. Let me give you a hug. Dame abrazarte. You missed it. No lo captaste. You hurt me. Tú me hiciste And daño. verse 45, El versículo 45. you hurt my heart. Tú lastimaste mi corazón. You tried to kill me. Trataste de matarme. Verse 46, Versículo 46. Come here. Ven aquí. let me give you a hug. Déjame abrazarte. Because true forgiveness Porque el perdón verdadero does not rewind the play. no toca la película de nuevo. I don't know, Wow. something. Does not rewind the offense. No se recuerda de la ofensa. It doesn't replay the emotion. No rebolina la ofensa ni repiten las emociones. Let me ask you a question. Déjame preguntarle una pregunta. What happens ¿Qué sucede when you see that same person that cuando hurt you tú ves a aquella misma persona next week? la semana siguiente? Does it still move the hatred inside of you? ¿Aún mueve algo adentro de ti?
Es que, pastor, tú no entiendes. But Pastor, you really don't understand. Bueno, yo entiendo que es el dolor. I understand what pain is. You wanna know about what it is to be rejected? ¿Quieres saber cómo ser rechazado? Look at my life. Mira mi vida. Rejected by my grandfather. Rechazado por mis abuelos, Rejected from my grandmother, de mi abuela, my father's side. en parte de mi padre, Rejected from my own grandmother, de mi abuela también, from my mother's side. de parte de mi madre Rejected from my family. y por mi familia. And yet, Y aún así, I gotta serve them. aún les sirvo. What happens ¿Qué sucede when you look at that person cuando tú miras a aquella persona, yes, Jesus, that has hurt you? que te ha lastimado? Does it stir up the feeling again? ¿Conmueve tus emociones de nuevo? Does it replay the scenario in your mind? ¿Toca el escenario de nuevo en tu mente? Because if it's true repentance, Porque si el arrepentimiento verdadero it should not stir up hate, no debiera conmover el odio, but compassion. sino compasión. I'm going to give you one last example. Y le voy a dar otro ejemplo. Paul says it best in his text. Pablo lo dice mejor en sus versículos. Forgive Perdonar as God in Christ Jesus como Cristo Jesús has forgiven us. te has perdonado. 2,000 years ago, 2000 años atrás there was a man hung on a tree. había un hombre colgado en un árbol. This man was innocent, Este hombre era inocente, wrongfully accused, acusado injustamente, whipped azotado for our transgression, con latigazos y por nuestras transgresiones, wounded by our iniquity, herido por nuestras iniquidades. took my cross, Tomó mi corona de took espino our nails, y tomó mis clavos and took our crown of thorns. y nuestra cruz. And on the cross, Y en la cruz, well, we were to justify ourselves. a lo que nosotros estamos We were autojustificándonos, so righteous. nosotros éramos justos. He pleaded for humanity. Él imploró por toda la When humanidad. we can verbalize the word forgiveness, Cuando nosotros no pudimos ni pronunciar la palabra perdón, he shouted for us. Él lo gritó por He nosotros. said, Father, Él dijo, Padre, forgive them, perdónalos, for they don't know what they porque do. no saben lo que When we hacen. can ask for Cuando forgiveness, pudiésemos nosotros pedir por el perdón, he did it for Él us. mismo lo hizo por nosotros. And that forgiveness Y aquel perdón gave us deliverance. nos dio la liberación. So Paul says, Entonces Pablo dice, we have to learn how to forgive. tenemos que aprender cómo Because perdonar. Christ Porque Cristo forgived us first. los perdonó a nosotros primero. The word forgiveness in the Greek La palabra perdón en el griego means significa cancellation of a debt. cancelar una deuda. That means Eso significa that there was a debt that had to be paid. que había una deuda en la cual se debía pagar. Man, there was a debt that you and I had to pay. Una deuda en la cual tú y yo teníamos que pagar. When you see this word debt, Y cuando ve la palabra deuda, you find it in the Lord's Prayer lo encuentra en la oración del Señor, in the book of Matthew, en el libro de Mateo, chapter 28. capítulo 28. Lord, forgive me Señor, for perdóname my debt por mi deuda, as I forget those that. como yo Come on, perdono a somebody. aquellos. In other words, En otras palabras, he canceled my debt. Él canceló mi deuda. So why am I carrying a list of debts? Entonces, ¿por qué estoy cargando una lista de deudas? Why is it I'm holding on to resentment? ¿Por qué estoy aferrado al resentimiento? Paul says, Pablo nos dice, leave all malice, dejar la malicia bitterness, y la amargura wrath, y la ira and anger, y el enojo and be tenderhearted. y sed blandos de corazón. We need to pray Necesitamos orar that this new year, que este nuevo año the Lord el Señor gives us nos da a nosotros heart. un nuevo a corazón, heart un corazón that can allow us que to forgive, pueda permitir que podamos perdonar, a heart un that's corazón compassionate. que es compasivo. He was so compassionate with us. Él era tan compasivo hacia Watch nosotros. this, watch this. Miren esto. Hay personas que dicen, There are people that say, yo perdono, I forgive, pero no olvido. but I don't forget.
So, por favor, no perdone. So then, why forgive at all? La Biblia dice The Bible tells us que Dios perdona that God forgives y coge nuestros pecados and He takes our sins y lo echa al mar. and He throws it into the So, sea. si tú eres... Pablo dice, Paul tells us, ser imitadores de be quién. imitators of who? So, si Cristo te perdona a ti So if Christ forgave y you echa tu pecado al mar, and takes your sin and throws it yo off tengo to que the sea, perdonar a mi prójimo so I need to forgive my neighbor y decirle a él, and tell him cuenta borrada. debt canceled. It's a cancellation of a debt. Una cancelación de la deuda. Forgiveness is the gift that I give. El perdón es un regalo en la cual yo doy Deliverance is the gift I receive. y la liberación es el regalo en la cual yo recibo. We need to learn how to forgive more Necesitamos aprender a perdonar más and love more y amar aún and más hate less. y odiar menos. Paul says, Pablo dice, if you're a Christian, si eres cristiano, this should be your conduct. esto debiera ser tu conducta, Forgive. perdonar, Forgive perdonar, because Christ porque Cristo has forgiven you. te ha perdonado a ti. Watch this. Miren Primer esto. momento. Yo perdono, pero no olvido. I forgive, but I don't forget. Ese es el tema de muchos cristianos. That's the theme, the central theme of most Christians. Y no lo quiero en mi casa tampoco. And I don't want him in my house either. Y no le sirvo tampoco. And I'm not going to serve him. Get closer. Acérquense. En la mesa de comunión In the table of communion, había un hombre llamado Judas. there was a man named Judas. Cristo ya sabía Christ already knew que Judas lo iba a that entregar. he was going to backstab him. Pero todavía But nevertheless, lo dejó en la mesa. he left him at the table. Man. ¿Cuántas veces How many times tú y yo pecamos we sin contra Dios against y God Dios nos vuelve a invitar a la and mesa? God invites us still to the table? Man. So no es el punto de no solamente perdonar, It's not only about es forgiveness, de perdonar it's about y forgiving seguir sirviendo. and nevertheless still serve. Porque a servir Because by serving, tú traes el amor de Dios. you bring forth the love of Christ. Tú demuestras el corazón de Dios. You demonstrate the heart of God. Porque Dios Because God me mandó sent me a perdonar, to forgive, amar to love, y servir. and serve. Eso es el mensaje And that is the message de nuestro Salvador. of our Jesus Dios te Christ. bendiga esta God mañana. bless you all this morning.